Estos palos de ciego fueron contribuyendo a dejar dispersos en la historia un ejército de ateos que con dureza corrigieron ciertas exageraciones y aún errores de la Iglesia y la hicieron caer en la cuenta de muchas de sus debilidades para que ocupara el puesto que hace siglos le asignó su maestro: ser fermento de la masa y sal de la tierra. Con todo, bien sabemos que no todos fueron debilidades y errores. Bien conocemos sus aciertos y grandezas. Siendo fieles a la verdad, tenemos que reconocer que no todos los científicos ni los filósofos que se dijeron ateos negaron al verdadero Dios ni al auténtico cristianismo, sino la imagen imperfecta de Dios y del cristianismo que conocieron y que daban algunos hombres de iglesia de su época. Acabo de leer un cuestionante librito de Bertrand Russell, Nobel de Literatura, fallecido en 1970, que lleva por título ¿Por qué no soy cristiano? Tengo que confesar que me gustó por su sinceridad, que confirma lo que venimos diciendo. Un hombre supremamente importante, Bertrand Russell, ¿no? Un gran matemático, uno de los mayores matemáticos de este siglo, un pensador, un premio Nobel de Literatura, no es cualquier persona. Y él dice, ¿por qué no soy cristiano? Dice así: Russell rechazó el cristianismo que conoció, poco sensato en su ética sexual, en su trato con la mujer, en su manejo del control de la natalidad, de la autoridad central monárquica absoluta, de su prevención en parte contra la ciencia y la investigación y otras cuantas doctrinas y normas más poco sensatas y humanas y consecuentemente poco cristianas. Para ser cristiano así, más vale no serlo. No renuncio a ser hombre, dijo Russell. No podemos predicar un cristianismo inhumano, nada más contrario al Dios hecho hombre, Jesucristo, quien llevó precisamente al hombre hasta su máxima perfección. Volviendo a Russell, me llamó la atención el esfuerzo por no aparecer cristiano. Llevaba el cristianismo de su cultura inglesa incrustado en su inconsciente y tuvo que hacerse fuerza para deshacerse de él. Como el cuento del pirómano que negaba hacerlo y ante alguien que prendía un fósforo se sacudía el fuego de su imaginación, que le salía por todas partes. Así les pasa a muchos ateos, que llevan a Dios más vivo que muchos que se dicen cristianos, pero se lo sacuden porque lo imaginan chaperón o por la antipatía que les causan ciertos cristianos fanáticos e inhumanos. Tan humano es el cristianismo de Jesucristo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que si un cristiano resulta inhumano o fanático en la medida en que lo sea, es menos cristiano y carece de la autenticidad de Jesucristo. Aquí, en el Dios hecho hombre, es donde se tocan, pásmense, la humanidad y la divinidad. Algo más, no solo se tocan, se encuentran, conviven, se identifican. En Jesús, el hombre es Dios y Dios es el hombre, sin confundirse. Misterio abismal que demanda nuestra adoración y respeto. Vean ustedes que un sacerdote jesuita nos habla el porqué del ateísmo. Muchas veces el individuo que se dice ateo es un ser buscador de la verdad. Lo que sucede es que no puede aceptar un Dios como se le ha pintado y que se le obliga a creer. Un Dios que tiene un pueblo escogido, por ejemplo, que cuando hay una lucha, una guerra, se pone de parte de ese pueblo y le ordena a él, al pueblo, que vaya contra el enemigo, que pase a cuchillo a todos aquellos que no creen en él y que se lleve a sus mujeres prisioneras como concubinas y a sus hijos como esclavos.
Ese no puede ser Dios. Y cuando un individuo como Nietzsche, por ejemplo, dice Dios no existe, está diciendo, como dice aquí el padre Llano, es que ese Dios no existe. Ese tipo de Dios no es ese ser sabio, ese ser justo, ese ser bueno, ese ser noble, ese ser infinito, que quiere por igual a todas sus criaturas. Por consiguiente, el buscador de la verdad, como les decía anteriormente, tiene que sacrificar muchas veces esas ideas queridas, pero para encontrar al verdadero Dios, ese Dios infinitamente amoroso y que se encuentra no solamente afuera, sino dentro de nosotros. Por eso les decía que ante el encuentro de nuevas verdades, el hombre muchas veces tiene que sacrificar muchas que han sido queridas para él, pero que son falsas, que son una mentira. La otra posición contraria a la del ateísmo es la de la existencia de Dios. Y tenemos nosotros entonces tres posiciones esenciales de los seres humanos a través de la historia. Vamos a examinarlas brevemente. Una es el teísmo. Esta palabra tiene sus raíces en el idioma griego. Theos, Dios, lo cual quiere decir, teísmo quiere decir diosismo. ¿En qué consiste el teísmo? El teísta supone que existe una causa y razón del universo a la cual le da ese nombre, Dios. Es un ser infinitamente bueno y justo y noble y sabio y compasivo y todas las cualidades que podamos imaginar en grado infinito. Él ha resuelto manifestarse, ha hecho una creación de todo el universo, ha creado las cosas, los reinos de la naturaleza, es el creador del hombre. Él ha establecido las leyes naturales, esas leyes que observan los científicos, y ha puesto las condiciones para el desarrollo del ser. Es un ser externo a su creación. De allí esa lámina simbólica que hemos visto muchas veces de un ser, un hombre viejo, muy hermoso, con el pelo blanco, con una barba blanca, detrás de una nube, mirando hacia la tierra y observando qué pasa allí. Es un ser trascendente. Él está pendiente de su creación. Él quiere ayudar al desarrollo de la creación. Pone todo su interés. Si hay en cualquier momento alguna dificultad, la corrige desde afuera. Y va poniendo todas las condiciones para que se vaya cumpliendo un cometido. El hombre puede ponerse en contacto con Dios si él eleva su corazón y si ora, se pone en contacto con el ser partiendo de su naturaleza espiritual hacia ese espíritu eterno del cual procede. Y muchas veces Dios responde a esas oraciones y le concede al ser lo que pide. Este es el pensamiento más generalizado en el mundo. Y en la época actual está representado especialmente por el cristianismo, por el judaísmo y por los maometanos. Ese es el pensamiento del teísmo. Pero hay otro pensamiento que es el deísmo. En este caso la raíz es latina. En vez de
de la raíz griega teos tenemos deus, Dios, quiere decir también diosismo. Pero el hombre piensa en alguna medida en forma diferente. Y generalmente nosotros nos comportamos de acuerdo con lo que creemos. Por eso es importante en qué se cree. No tanto si es verdad o si es mentira, sino que esa creencia entonces va a establecer nuestra conducta. El deísta también supone a ese ser creador del universo, también creador de todas las cosas y del hombre. Él ha puesto también todas las condiciones, supone esas maravillas en Dios en grado infinito. Es también trascendente, está fuera de la creación. Al poner las leyes naturales y establecer en el ser humano una naturaleza espiritual, lo ha dotado maravillosamente. El ser tiene también una capacidad de razonar y él puede dirigir su propia vida. Dios pone en funcionamiento el universo como cuando a un reloj de cuerda se le da esa cuerda y sigue andando solo. Pero él entonces ya no tiene interés en el universo. Ya hizo la obra y la obra debe continuar. Y eso tiene muchísimas implicaciones, puesto que el deísta ya no puede suponer que se pone en contacto con Dios. No hay manera, ni hay ningún sentido. La oración no tiene sentido, no va a ser oído, no va a tener respuestas. Pero sabe que dentro de él hay una fuerza poderosa que le permite un desarrollo integral en el mundo. Este pensamiento no es tan extenso como el del teísmo. Se nos dice que generalmente está en grupos aislados, se ha encontrado así a través de distintas épocas. En muchos de esos grupos y sectas que se han separado de la iglesia y que se han considerado heréticos, también en muchos de los neoaristotélicos, en el confucianismo, en el pensamiento de Lao Tse y en seres particulares. Hay otra tercera posición, es la del panteísmo. Pan, todo, y teísmo, diosismo. Es Dios en todo. Dios está en todas las cosas. Ya que tenemos una posición algo diferente. Dios no solamente está afuera, sino que está dentro de las cosas. Está en el interior de las cosas. Indudablemente que cuando hacemos el examen de cualquier doctrina, tenemos que verla en la posición de los individuos que la representan. En el cristianismo, una religión extraordinaria y sublime, la posición de un hombre sencillo, de un campesino, debe ser muy diferente de la que tiene un San Pablo, un San Agustín, un San Francisco. Tienen que ser conceptos perfectamente diferentes. En uno son conceptos elementales, muchas veces supersticiosos. En otros son pensamientos claros, elevados, sublimes. En el caso del panteísmo sucede lo mismo. Individuos primitivos panteístas adoran una piedra, adoran al sol físico, ese sol físico, esa piedra que no la ven sino físicamente. Pero son expresiones sencillas y supersticiosas de los individuos. Pero hay individuos panteístas, como esos grandes seres en el cristianismo que cité, dentro del panteísmo, en que lo que ven allí es a Dios actuando detrás de las formas físicas. Ven a Dios actuando y dando vida por todo nuestro sistema solar, tras el sol.
y la vida divina tras el árbol, tras la flor. Bien sabemos que no todos fueron debilidades y errores. Bien conocemos sus aciertos y grandezas. Siendo fieles a la verdad, tenemos que reconocer que no todos los científicos ni los filósofos que se dijeron ateos negaron al verdadero Dios ni al auténtico cristianismo, sino la imagen imperfecta de Dios y del cristianismo que conocieron y que daban algunos hombres de iglesia de su época. Acabo de leer un cuestionante librito de Bertrand Russell, Nobel de Literatura, fallecido en 1970, que lleva por título ¿Por qué no soy cristiano? Tengo que confesar que me gustó por su sinceridad, que confirma lo que venimos diciendo. Un hombre supremamente importante, Bertrand Russell, ¿no? Un gran matemático, uno de los mayores. Estos palos de ciego fueron contribuyendo a dejar dispersos en la historia un ejército de ateos que con dureza corrigieron ciertas exageraciones y aún errores de la Iglesia y la hicieron caer en la cuenta de muchas de sus debilidades para que ocupara el puesto que hace siglos le asignó su maestro: ser fermento de la masa y sal de la tierra. Con todo, acción en parte contra la ciencia y la investigación y otras cuantas doctrinas y normas más poco sensatas y humanas y consecuentemente poco cristianas. Para ser cristiano así, más vale no serlo. No renuncio a ser hombre, dijo Russell. No podemos predicar un cristianismo inhumano, nada más contrario al Dios hecho hombre, Jesucristo, quien llevó a matemáticos de este siglo, un pensador, un premio Nobel de literatura, no es cualquier persona. Y él dice, ¿por qué no soy cristiano? Dice así, Russell rechazó el cristianismo que conoció, poco sensato en su ética sexual, en su trato con la mujer, en su manejo del control de la natalidad, de la autoridad central monárquica absoluta, de su prevención